Muy buenos días, que el Señor te esté bendiciendo. Deseo en mi corazón que la gracia y el favor de Dios esté bendiciendo a toda aquella audiencia que nos está viendo a través de este programa y a través de este canal que Dios está utilizando para animar tu fe, para bendecirte, para levantarte y para darte una palabra fresca cada mañana. Deseo que la gracia y el favor de Dios acampen en tu hogar. Hay una palabra que Dios puso en mi corazón y quiero ministrártela en tu espíritu. ¿Cómo vencer el dolor? Es una de las preguntas y uno de los pensamientos que llegan al hombre a cientos y a miles. ¿Cómo hago para vencer el dolor? ¿Qué tengo que hacer para sacar este dolor de mi corazón? ¿Qué tengo que buscar o cómo hago para yo poder ser libre de este dolor? Son los pensamientos que le llegan a diario a muchas personas, pero hoy a través de la palabra de Dios, a través de su santa palabra y del Espíritu Santo, tú vas a aprender y tú vas a obtener y vas a adquirir de Dios los nutrientes y la fuente de cómo vencer ese dolor que estás atravesando. No sé cuál sea el dolor que estás viviendo, sea un dolor matrimonial, sea un dolor financiero, sea un dolor por causa de la deuda, sea un dolor por causa de una opresión, sea que alguien se levantó contra ti, te humilló, te criticó, te menospreció. No sé cuál sea tu dolor en el que estás viviendo hoy, pero sí sé que Dios va a extender su mano para ayudarte. Oye lo que dice la palabra en 1 Samuel capítulo 30. Tiene como título: David derrota a los amalecitas. Dice así la palabra: en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice, Dios está aquí. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclán al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negué y a Siclán, y habían asolado a Siclán, y les habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino solo los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Mas las dos mujeres de David, Ayuna, Gerlita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer para poder salir de ese dolor que estás experimentando. Fortalecerte en Dios. Ese es el primer punto que voy a tocar para que tú recibas esta palabra de parte de Dios y salgas de aquella angustia, de aquella depresión y de aquel proceso que has estado viviendo por causa del dolor. Dios está interesado en ayudarte, en extender su mano y sacarte de ese dolor que te está ahogando. Mucha gente hoy por hoy se está ahogando en un mar de dolor y han buscado ayuda profesional, ayuda en un familiar, en un amigo, en un vecino, en una persona, y sus intentos son fallidos. Pero hoy Dios te va a dar la palabra indicada para que tú seas levantado y para que seas libre de ese dolor. Dios te va a ayudar. Dice la palabra que David vino a la ciudad donde él moraba. Y cuando llegó a aquella ciudad, se encontró con un escenario que quebrantó su corazón y llenó su corazón de dolor. Encontró la ciudad quemada. Y como si fuera poco, sus esposas y sus hijos habían sido cautivos por el enemigo. David se encontró en un gran dolor, en una gran angustia. Mas sin embargo, dice la palabra que este hombre se fortaleció en Dios. Este hombre buscó la ayuda de Dios. Este hombre buscó la misericordia de Dios. En medio de ese dolor que tú estás atravesando, ya buscaste todos los medios, es verdad. Ya buscaste toda la ayuda, es verdad. Buscaste ayuda profesional y no has encontrado solución. Pero hoy está la ayuda del cielo
que es la presencia de Dios. David encontró la ayuda en Dios. Dice la palabra que este hombre, cuando vio todo ese escenario, él y los hombres que estaban con él, David y sus hombres de guerra, alzaron su voz y lloraron hasta faltarle la fuerza. Mas sin embargo, a través de esa debilidad, David buscó a Dios y Dios lo fortaleció. ¿Por qué Dios lo fortaleció? Porque el dolor te debilita. El dolor te quita la fuerza de vivir. El dolor te quita la fuerza de avanzar. El dolor, cuando llega a tu corazón, invade tu pensamiento, invade tu sentimiento y ya no tienes deseo de vivir, ya no tienes deseo de avanzar, no le encuentras sentido a la vida, porque el dolor te ha golpeado, el dolor te ha afligido, el dolor te ha desanimado, ya no quieres saber de nadie, ya no quieres saber de nada. Los sueños que un día tuviste se encarcelan, los sueños que un día tuviste quedan presos por causa del dolor, porque ese hombre que amaste se fue de la casa y te dejó con tus hijos. Esa mujer que amaste se fue con otro y te quebrantó su actitud y caíste en una depresión, hombre, y caíste en un dolor, varón, mujer de Dios. Tú que caíste, el ministerio se vio afectado y caíste en un dolor. Cual sea la fuente que ha provocado tu dolor, sea que cayó la empresa, sea que tienes una deuda, sea que tienes un dolor interno, un dolor emocional, sea por una depresión, sea que te humillaron, que te ultrajaron, que te están persiguiendo. Cual sea la fuente de tu dolor, Dios te va a ayudar y te va a sacar de ese foso cenagoso, te va a sacar de ese lodo del dolor y te va a limpiar con su sangre y te va a limpiar con su amor, porque el dolor nos ensucia y no nos permite ver con claridad lo que Dios quiere que veamos. El dolor solamente quiere que veamos sufrimiento, resentimiento, rabia, ira. Eso es lo que quiere que el dolor tú veas. Eso es lo que quiere que tú veas. El diablo quiere que tú veas a través de un dolor o a través del dolor que estás experimentando, rabia, ira, enojo, desilusión. Pero Dios te va a sanar para que tú no veas con los ojos del dolor, no, para que tú veas con los ojos de su presencia. Primer punto, David se fortaleció en Dios y Dios lo ayudó en ese quebranto. Segundo punto, David consultó a Dios. En medio de tu dolor, busca a Dios, lee la palabra, órala a Dios. Pide la ayuda, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Clámala a Dios en ese dolor. Ahí, cuando no puedes más, ahí llorando, dile, Dios, ayúdame. No puedo más con esta deuda, no puedo más con esta depresión, no puedo más con este dolor por causa de aquella rotura matrimonial, por causa de aquella rotura sentimental. Órala a Dios y Dios va a venir a tu socorro. David consultó a Dios y Dios extendió su mano. Dios va a extender su mano y te va a sacar del dolor. Dios va a extender su mano y te va a dar la victoria. Dios va a extender su mano y vas a sonreír de nuevo. El dolor te quita la risa, el dolor te quita el gozo, pero Dios te va a tocar y te va a alegrar la vida y te va a cambiar la situación y te va a cambiar el rumbo de vida y verás la gloria de Dios. En medio de ese dolor vas a testificar el brazo fuerte de Dios. En medio de ese dolor vas a ver la ayuda de Dios. David consultó a Dios y Dios lo ayudó. Tercer punto, gloria al nombre de Jesús. Job adoró a Dios. El tercer punto es adorar a Dios. La Biblia dice en Job capítulo 1, verso 20-21. Oye lo que dice la palabra. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y digo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Todos sabemos la prueba de Job. Perdió hijos, perdió ganado, perdió tierra, perdió todo. Le llegó un gran dolor en su corazón al verse que perdió primeramente sus hijos y perdió todo. Le llegó un dolor. Y Job hizo lo siguiente, no se quejó, no peleó con Dios, no blasfemó, no le echó la culpa a nadie. Job adoró. Eso es lo que tú tienes que hacer en medio de tu dolor. Adora, porque a través de la adoración Dios te va a ayudar. Cuando tú le adoras a Dios, tus pensamientos se despegan, tu mente se despega. Cuando tú adoras a Dios, Dios se lleva tus cargas. Cuando tú adoras a Dios, Dios se lleva tus preocupaciones. Cuando tú adoras a Dios, viene una paz interior. Y eso es lo que necesitas. Y eso es lo que vas a recibir a través de este programa, a través
de este canal, a través de esta prédica hoy, vas a recibir paz en medio de tu quebranto, vas a recibir paz en medio de tu dolor. Por eso en este programa, Despierto, y aún estoy contigo, Dios te está diciendo, te voy a dar mi presencia en tu dolor y te sacaré. Te voy a dar mi paz en tu dolor y vencerás ese momento de crisis y vencerás ese momento adverso. No creas que no lo vas a lograr. Con la presencia de Dios todo se puede. Job adoró a Dios y Dios supo bendecirlo. Al final de la historia de Job, Dios le dio unos mejores hijos y Dios lo restituyó. Prepárate para ser restituido por el brazo de Dios y por el poder de Dios en medio de ese dolor. Dios te va a restituir, Dios te va a levantar, Dios te va a expandir. No vas a quedar en ese dolor, no vas a quedar en esa depresión. Tu vida no va a finalizar en un dolor, no. Tu vida va a finalizar como Dios quiere que tú finalices, en victoria, prosperado, bendecido por la mano de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Espero que esta palabra haya sido bendición para tu espíritu. Dios te va a sacar del dolor. Tengo esa certeza. Dios te va a ayudar. Así como Dios ayudó a David, Dios te va a ayudar a ti. Y verás que Dios va a restaurar ese matrimonio, que Dios va a restaurar esa empresa, que Dios va a restaurar ese ministerio. Y que el dolor será removido de tu corazón. Y que Dios cambiará el dolor por gozo. Y que Dios cambiará el dolor por alegría. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que la gracia de Dios sea contigo en este día. Y que su presencia te guíe. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. Ayúdame a evangelizar. Comparte esta palabra. Alguien está en un dolor y necesita escuchar que Dios lo va a ayudar. Bendiciones.